Londres, 1940. El cielo nocturno se ilumina con el resplandor de edificios en llamas. La Luftwaffe alemana bombardea la ciudad por 27ª noche consecutiva. En un sótano convertido en laboratorio improvisado, un hombre de 28 años, con gafas y cabello despeinado, trabaja frenéticamente sobre planos extendidos en una mesa. Su nombre es Frederick Winterbottom. Mientras las bombas caen y las sirenas aúllan, Frederick no se inmuta. Está concentrado en resolver un problema que podría cambiar el curso de la guerra, como hacer que los bombarderos aliados den en sus objetivos con precisión. Hasta ese momento, menos del 20% de las bombas lanzadas por la RAF acertaban dentro de un radio de 8 kilómetros del objetivo. Una estadística desastrosa que estaba costando vidas, recursos y permitiendo que la máquina de guerra nazi continuara funcionando. Debe haber una manera mejor, murmura mientras tacha cálculos y comienza de nuevo. No lo sabe en ese momento, pero su obsesión por resolver este problema llevará a una invención que transformará fundamentalmente la naturaleza de la guerra aérea y salvará incontables vidas aliadas, aunque a un costo moral que lo atormentaría por el resto de su vida. Esta es la historia de Frederick Winterbottom, el ingeniero que hizo llover bombas con una precisión nunca antes vista. Un hombre cuyo genio cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero cuyo nombre ha quedado injustamente relegado a notas al pie en los libros de historia. Frederick William Winterbottom nació en 1912 en Manchester, Inglaterra, hijo de un profesor de física y una pianista. Desde pequeño mostró una curiosidad insaciable y un talento natural para la mecánica. A los 9 años ya había desmontado y vuelto a montar el reloj de pared familiar. A los 12, construyó un pequeño planeador que realmente voló. Y a los 15, ganó una beca para estudiar ingeniería en Cambridge, donde se graduaría con los máximos honores. Antes de la guerra, Frederick trabajaba para una empresa de fabricación de instrumentos de precisión, diseñando equipos para la navegación marítima. Nada en su vida tranquila y metódica sugería que se convertiría en una figura clave en el desarrollo de tecnología militar. De hecho, en su juventud había simpatizado con movimientos pacifistas. Todo cambió el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como muchos jóvenes británicos, Frederick sintió el llamado del deber. Sin embargo, con su miopía severa y constitución delgada, fue rechazado para el servicio militar activo. En lugar de eso, fue reclutado por el Ministerio del Aire británico para trabajar en el desarrollo de equipos de navegación para bombarderos. Inicialmente, Frederick vio esto como una oportunidad para contribuir al esfuerzo bélico sin contradecir completamente sus principios pacifistas. Razonaba que si podía mejorar la precisión del bombardeo, se reducirían tanto las bajas civiles como la necesidad de enviar ola tras ola de aviones, muchos de los cuales no regresaban. Sus primeros meses en el ministerio fueron frustrantes. La burocracia, las rivalidades interdepartamentales y la resistencia al cambio obstaculizaban cualquier innovación significativa. Fue solo después del inicio de la Batalla de Inglaterra, cuando los bombarderos alemanes comenzaron a atacar sistemáticamente ciudades británicas, que los superiores de Frederick empezaron a prestar verdadera atención a sus ideas. El problema fundamental que Frederick identificó era simple de entender pero tremendamente difícil de resolver. Los bombarderos aliados no podían ver sus objetivos con suficiente claridad. Las misiones se realizaban principalmente de noche para evitar las defensas antiaéreas y los cazas enemigos, pero esto significaba que los bombarderos a menudo terminaban arrojando su carga sobre áreas generales, sin poder distinguir instalaciones militares de barrios residenciales. Es como intentar enhebrar una aguja con los ojos vendados, explicó Frederick a sus superiores durante una presentación crucial en octubre de 1940. Necesitamos darles a nuestros chicos una forma de ver en la oscuridad. El concepto que Frederick propuso esa noche se llamaría eventualmente el sistema Winterbottom, aunque él, modestamente, había sugerido llamarlo simplemente iluminador táctico. La idea básica era ingeniosa en su simplicidad: crear un sistema coordinado donde aviones de reconocimiento, equipados con los primeros prototipos de radar aerotransportado, identificarían el objetivo y marcarían su ubicación con bengalas especiales de diferentes colores. Luego, un segundo grupo de aviones, llamados iluminadores, arrojaría bombas incendiarias para crear fuegos visibles que servirían como puntos de referencia. Solo entonces, el grupo principal de bombarderos liberaría su carga, utilizando estos puntos de luz como guía. Pero había un problema crítico por resolver, como asegurar que los aviones llegaran a las coordenadas exactas para iniciar la secuencia. Las técnicas de navegación de la época eran notoriamente imprecisas,
especialmente de noche y bajo condiciones climáticas adversas. Aquí es donde el verdadero genio de Frédéric entró en juego. Durante sus años diseñando instrumentos de navegación marítima, había desarrollado un profundo entendimiento de cómo utilizar ondas de radio para determinar posiciones. Adaptando estos principios, concibió un sistema revolucionario que utilizaría transmisores de radio terrestres para guiar a los bombarderos. El sistema, que más tarde se conocería como Yi, consistía en estaciones de radio sincronizadas ubicadas en diferentes puntos de Gran Bretaña. Estas estaciones emitían señales que permitían a los navegantes de los bombarderos calcular su posición con una precisión sin precedentes, utilizando la diferencia en el tiempo de llegada de las señales. Es como navegar por las estrellas, explicaba Frédéric, pero en lugar de estrellas, usamos puntos de referencia de radio que no pueden ser oscurecidos por nubes o humo. Cuando presentó el concepto completo a sus superiores, el sistema de navegación por radio combinado con la técnica de marcado e iluminación por fases, fue recibido inicialmente con escepticismo. Parecía demasiado complicado, demasiado dependiente de una coordinación perfecta entre múltiples aeronaves. ¿Y si los alemanes interfieren con las señales de radio?, preguntó un mariscal del aire canoso durante la presentación. Frédéric ya había pensado en eso. Cambiaremos las frecuencias siguiendo una secuencia predeterminada, conocida solo por nuestros navegantes, respondió. Y las señales pueden ser codificadas. A pesar de las dudas, la desesperada situación de la guerra jugó a favor de Frédéric. Con los bombardeos alemanes continuos sobre Londres y otras ciudades, y la campaña de bombardeo británica sobre Alemania mostrando resultados decepcionantes, el alto mando estaba dispuesto a intentar enfoques innovadores. En diciembre de 1940, se le asignó a Frédéric un pequeño equipo y recursos limitados para desarrollar un prototipo. Trabajaban en un edificio no descript fuera de Londres, con una mezcla de científicos, ingenieros y personal militar. Las condiciones eran espartanas y la presión inmensa. Durante los siguientes meses, Frédéric apenas durmió. Su dedicación rayaba en lo obsesivo, llegando a trabajar 20 horas seguidas en ocasiones. Su matrimonio con Elizabeth, una enfermera que había conocido antes de la guerra, comenzó a deteriorarse debido a sus largas ausencias y su absorción total en el proyecto. Lizzie, esto podría terminar la guerra más rápido, le explicaba cuando ella le reprochaba otra noche sin dormir. Cada día que ahorremos significa miles de vidas salvadas. El primer prototipo del sistema Yi estuvo listo para pruebas en mayo de 1941. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero reveló numerosos problemas técnicos que necesitaban resolverse. Las señales se debilitaban a distancias mayores de lo esperado, los receptores en los aviones eran demasiado voluminosos, y todo el sistema requería un nivel de entrenamiento que la mayoría de los navegantes no poseía. Frédéric y su equipo trabajaron incansablemente para solucionar estos problemas. Diseñaron receptores más compactos y fáciles de usar, desarrollaron métodos para amplificar las señales, y crearon manuales de entrenamiento simplificados. A lo largo de 1941, mientras el desarrollo continuaba, la guerra se intensificaba. La invasión alemana de la Unión Soviética en junio cambió dramáticamente el panorama estratégico. Con los soviéticos ahora en la guerra, la presión sobre Gran Bretaña para llevar a cabo bombardeos efectivos contra la industria alemana aumentó considerablemente. En enero de 1942, después de extensas pruebas y modificaciones, el sistema Winterbottom finalmente recibió aprobación para despliegue operativo. El primer componente en implementarse fue el sistema de navegación Yi, que inmediatamente mejoró la capacidad de los bombarderos para localizar sus objetivos. La primera misión que utilizó el sistema completo, navegación Yi, aviones de reconocimiento con marcadores, iluminadores y bombarderos principales, ocurrió el 28 de marzo de 1942, contra la fábrica de submarinos diésel de Kiel. Los resultados sobrepasaron todas las expectativas. Las fotografías de reconocimiento posteriores mostraron que más del 70% de las bombas habían caído dentro de 1,5 kilómetros del objetivo, una mejora radical respecto al 20% anterior que caía dentro de 8 kilómetros. El éxito catapultó a Frédéric de la oscuridad relativa a una posición de reconocimiento dentro del Ministerio del Aire. Su sistema rápidamente se convirtió en componente central de la estrategia de bombardeo aliada. Sin embargo, con la fama llegó una carga inesperada. Mientras los altos mandos celebraban la nueva precisión, Frédéric comenzó a darse cuenta de las implicaciones completas de su creación. Su sistema estaba haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer: permitir que las bombas aliadas golpearan objetivos alemanes con una eficiencia sin precedentes.
Pero a medida que los informes y fotografías de ciudades alemanas devastadas comenzaron a llegar a su escritorio, la realidad del sufrimiento humano causado indirectamente por su ingenio comenzó a pesarle. Quería salvar vidas, confió a su diario en abril de 1942. Pero me pregunto cuántas estoy ayudando a extinguir. Esta dualidad, el orgullo por la eficacia de su sistema y la angustia por sus consecuencias, definiría el resto de la guerra para Frederick. Sin embargo, como ingeniero pragmático, también entendía que en una guerra total contra el nazismo, tales dilemas morales eran un lujo que quizás no podían permitirse. A medida que el sistema Winterbottom demostraba su valor, se le asignaron más recursos y personal. Su equipo original de 12 personas creció hasta convertirse en una división de más de 100 ingenieros, técnicos y personal de apoyo. Sin embargo, Frederick insistió en mantener una estructura organizativa plana y un ambiente de colaboración abierta, algo revolucionario para la época. Las buenas ideas pueden venir de cualquier parte, les decía a los nuevos reclutas. El rango y los títulos significan poco aquí. Lo que importa son los resultados. Esta filosofía de trabajo innovadora atrajo a algunos de los mejores talentos científicos disponibles. Entre ellos estaba Margaret Bennington, una brillante matemática de Oxford que había sido rechazada para varios roles debido a su género, pero que Frederick contrató inmediatamente al ver sus extraordinarias habilidades para resolver problemas de cálculo de trayectorias. Fue Margaret quien desarrolló los algoritmos que permitirían a los navegantes calcular su posición usando las señales G con mayor rapidez, y quien ideó un sistema para compensar automáticamente los efectos del viento en la liberación de bombas. Su contribución fue tan significativa que Frederick insistió en que los documentos oficiales la acreditaran como co-desarrolladora, algo casi sin precedentes para una mujer en ese tiempo. La colaboración entre Frederick y Margaret resultaría particularmente fructífera cuando, a finales de 1942, los alemanes comenzaron a interferir activamente con las señales del sistema G. Esta contramedida, que los aliados habían anticipado pero esperaban evitar el mayor tiempo posible, amenazaba con inutilizar todo el sistema. La solución que desarrollaron fue un sistema complementario conocido como oboe. Mientras G enviaba señales desde tierra que los aviones interpretaban, oboe invertía el proceso. Los aviones emitían señales que eran recibidas por estaciones terrestres, las cuales luego retransmitían instrucciones de navegación a los bombarderos. Este sistema tenía limitaciones de alcance, pero era mucho más difícil de interferir. Oboe, combinado con avances continuos en radar aerotransportado, aseguró que el sistema Winterbottom siguiera siendo efectivo a pesar de las contramedidas alemanas. La tasa de precisión de los bombardeos aliados continuó mejorando durante 1943, mientras las defensas aéreas alemanas se tensaban cada vez más intentando contrarrestar estos avances. Sin embargo, el éxito técnico vino acompañado de controvertidas decisiones estratégicas. El mariscal del aire Arthur Harris, jefe del comando de bombarderos, vio en el sistema Winterbottom una herramienta no solo para atacar objetivos industriales específicos, sino para implementar una campaña más amplia dirigida a quebrar la moral alemana mediante el bombardeo de áreas urbanas. El punto culminante, o nadir, desde la perspectiva moral, de esta estrategia fue el bombardeo de Hamburgo en julio de 1943, conocido como Operación Gomorra. Utilizando el sistema Winterbottom con aterradora eficiencia, oleadas sucesivas de bombarderos aliados crearon una tormenta de fuego que destruyó gran parte de la ciudad y causó aproximadamente 37.000 muertes civiles. Cuando Frederick vio los informes y fotografías de Hamburgo, sufrió algo parecido a una crisis nerviosa. Durante 3 días se encerró en su oficina, negándose a ver a nadie excepto a Margaret, quien le llevaba comida y trataba de consolarlo. «He creado un monstruo», le dijo Frederick. Quería precisión para evitar daños colaterales, pero han tomado esa precisión y la han convertido en una herramienta de destrucción masiva. Margaret, siempre práctica, le recordó la realidad brutal del conflicto. «Fred, tú no inicias los bombardeos. Esa decisión la toman otros. Lo que has hecho es asegurar que nuestros pilotos tengan mejores posibilidades de regresar a casa con sus familias. Sin tu sistema, estaríamos lanzando muchas más bombas, matando a muchas más personas, y perdiendo muchos más aviones para lograr los mismos resultados militares». La lógica de Margaret era impecable, pero no alivió completamente la creciente angustia moral de Frederick. En un intento por recuperar algo de control sobre su creación, comenzó a abogar enérgicamente dentro del Ministerio del Aire por un uso más selectivo y quirúrgico del sistema Winterbottom, enfocándose exclusivamente en objetivos militares e industriales críticos. «Tenemos la capacidad de ser precisos», argumentaba en reuniones de estrategia.
Deberíamos usar esa precisión para minimizar las bajas civiles, no maximizarlas. Sus argumentos encontraron simpatía en algunos círculos y resistencia en otros. Arthur Harris, en particular, se mantuvo firme en su creencia de que la guerra aérea total era el camino más rápido hacia la victoria. No obstante, Frederick logró pequeñas victorias, como cuando su análisis técnico ayudó a convencer al mando de que ciertas fábricas de rodamientos y refinerías de petróleo eran objetivos más valiosos que áreas residenciales. A finales de 1943, mientras los bombardeos estratégicos continuaban con intensidad implacable, Frederick se enfocó en desarrollar una versión mejorada de su sistema que permitiría aún mayor precisión. Teóricamente, esto podría permitir ataques más quirúrgicos y potencialmente reducir las bajas civiles, aunque él era dolorosamente consciente de que tal tecnología podría ser igualmente utilizada para maximizar la destrucción. Durante el invierno de 1943 a 1944, mientras Europa permanecía atrapada en el brutal abrazo de la guerra, Frederick Winterbottom se enfrentaba a una realidad cada vez más compleja. Su sistema, ahora ampliamente implementado y continuamente refinado, había cambiado fundamentalmente la naturaleza de la guerra aérea. Los bombarderos aliados, que antes cerraban ampliamente sus objetivos, ahora podían golpear con precisión devastadora. En enero de 1944, Frederick fue convocado a una reunión de alto nivel en Londres. Los planificadores aliados estaban comenzando los preparativos para la inminente invasión de Europa, la que eventualmente se conocería como el Día D, y el sistema Winterbottom sería crucial. Necesitamos neutralizar las defensas costeras, los centros de comunicación, los depósitos de suministros y los nodos de transporte, explicó el general Morgan, uno de los principales planificadores de la operación. Y necesitamos hacerlo con precisión milimétrica. Un error de unos pocos cientos de metros podría significar bombardear a nuestras propias tropas una vez que comiencen a avanzar. La responsabilidad era inmensa. Frederick y su equipo trabajaron incansablemente para desarrollar una variante especial del sistema específicamente adaptada para este propósito. Llamado Winterbottom Overlord, en referencia al nombre en código de la invasión, incluía mapas detallados de la costa normanda y cálculos precisos que tenían en cuenta todo, desde las mareas hasta los patrones de viento predominantes en el Canal de la Mancha. Margaret Bennington, cuya brillantez matemática se había vuelto indispensable, desarrolló algoritmos personalizados para cada sector de la playa donde las tropas aliadas desembarcarían. Estos algoritmos permitían ajustes de última hora basados en condiciones climáticas cambiantes. No es solo una cuestión de lanzar bombas, explicó Margaret durante una sesión de planificación. Es una coreografía precisa. Cada avión, cada bomba, cada segundo debe encajar perfectamente. El estrés durante estos meses de preparación era casi insoportable. Frederick trabajaba jornadas de 18 horas, a menudo durmiendo en un catre en su oficina. Su matrimonio, ya tenso, finalmente colapsó cuando Elizabeth le pidió el divorcio, incapaz de soportar más su ausencia física y emocional. No te culpo, le escribió Frederick en respuesta a su solicitud. He dado todo lo que tengo a este trabajo, incluyendo lo que te debía a ti. La pérdida de su matrimonio fue un golpe devastador, pero Frederick apenas tuvo tiempo para procesarlo. A medida que se acercaba la fecha de la invasión, las demandas sobre él y su equipo se intensificaban. Realizaban simulacros constantes, refinaban cálculos y entrenaban a tripulaciones aéreas en los procedimientos especializados que se requerirían. Finalmente, después de varios retrasos debido al mal tiempo, llegó la madrugada del 6 de junio de 1944. Mientras las primeras oleadas de tropas se preparaban para desembarcar en las playas de Normandía, los bombarderos aliados, guiados por el sistema Winterbottom Overlord, comenzaron a golpear objetivos clave a lo largo de la costa francesa. Frederick, junto con Margaret y otros miembros clave de su equipo, permaneció en la sala de control en Inglaterra, recibiendo actualizaciones en tiempo real y realizando ajustes según fuera necesario. Las horas pasaban en una neblina de tensión, mientras los informes preliminares comenzaban a llegar. Los resultados fueron mixtos. En algunos sectores, particularmente Omaha Beach, el bombardeo había sido menos efectivo de lo esperado debido a condiciones de nubosidad que obligaron a los bombarderos a volar más alto para evitar el fuego antiaéreo. En otros sectores, como Gold y Juno, el sistema había funcionado maravillosamente, neutralizando defensas clave y facilitando el avance de las tropas. A medida que pasaba el día y quedaba claro que, a pesar de las pérdidas terribles, los aliados habían establecido una cabeza de playa en Europa, Frederick experimentó una mezcla de alivio, orgullo y profunda tristeza. Su creación había ayudado a cambiar el curso de la guerra,
pero a un costo humano enorme. Esto es solo el comienzo, le dijo a Margaret mientras finalmente salían de la sala de control después de más de 30 horas continuas. Ahora viene la parte difícil, expulsar a los alemanes de Francia y terminar esta maldita guerra. Con la invasión en marcha, el papel del sistema Winterbottom evolucionó una vez más. Ahora, además de bombardear objetivos estratégicos dentro de Alemania, se utilizaba para proporcionar apoyo táctico a las tropas terrestres que avanzaban a través de Francia. Esto requería una precisión aún mayor, ya que los objetivos a menudo estaban peligrosamente cerca de las fuerzas aliadas o poblaciones civiles francesas. Frédéric implementó una serie de mejoras para satisfacer estas nuevas demandas. Se desarrollaron mapas tácticos más detallados, se mejoraron los sistemas de comunicación entre fuerzas aéreas y terrestres, y se crearon nuevos tipos de bombas con efectos más localizados. Una innovación particularmente significativa fue el desarrollo de lo que Frédéric llamó bombardeo cronometrado. Utilizando cálculos extremadamente precisos, los bombarderos podían sincronizar la liberación de sus cargas para que las explosiones formaran un patrón que avanzaba frente a las tropas aliadas, neutralizando defensas enemigas justo antes de que las fuerzas terrestres llegaran a ellas. Esta técnica, utilizada por primera vez durante la Operación Cobra en julio de 1944, fue crucial para romper las líneas alemanas en Normandía y permitir el avance hacia París. Sin embargo, también resultó en algunos trágicos casos de fuego amigo cuando los cálculos no eran perfectos o las condiciones cambiaban rápidamente. Para Frédéric, cada uno de estos incidentes era una herida personal. Insistió en leer cada informe sobre bajas aliadas causadas por errores en el sistema, a menudo pasando noches enteras analizando qué había salido mal y cómo podría prevenirse en el futuro. No son solo números en un papel, le dijo a un oficial que sugirió que tales pérdidas eran aceptables en el contexto más amplio. Son personas, hijos, padres, hermanos, y murieron por errores en mi sistema. A pesar de estos dolorosos reveses, el avance aliado continuó. París fue liberado en agosto de 1944, y las fuerzas comenzaron a presionar hacia la frontera alemana. A medida que la guerra entraba en sus etapas finales, el mando aliado enfrentaba decisiones estratégicas cruciales sobre cómo utilizar mejor sus recursos aéreos. Arthur Harris y el comando de bombarderos seguían abogando por continuar los bombardeos estratégicos de ciudades alemanas, argumentando que era la forma más rápida de quebrar la voluntad de resistencia alemana. Otros, incluido Frédéric, argumentaban que sería más efectivo concentrarse en objetivos específicos como refinerías de petróleo, redes de transporte y fábricas de armamento. El debate llegó a un punto crítico en febrero de 1945, cuando se planeaba el bombardeo de Dresde. Harris propuso una operación masiva que utilizaría plenamente el sistema Winterbottom para crear una tormenta de fuego similar a la de Hamburgo. Frédéric, horrorizado por la perspectiva de otra masacre a gran escala cuando la guerra estaba claramente llegando a su fin, tomó una decisión sin precedentes. Se opuso públicamente al plan. En una reunión tensa con altos mandos, incluido Harris, argumentó apasionadamente que tal ataque no tenía justificación militar y constituiría esencialmente un acto de venganza. Mi sistema fue diseñado para mejorar la precisión y reducir el daño colateral, declaró. Utilizarlo deliberadamente para maximizar la destrucción de una ciudad sin objetivos militares significativos va en contra de todo propósito por el que fue creado. Su oposición, aunque valiente, fue en gran medida ignorada. El bombardeo de Dresde se llevó a cabo del 13 al 15 de febrero de 1945, resultando en un devastador incendio que destruyó el centro histórico de la ciudad y mató a decenas de miles de civiles. Aunque hay debates históricos sobre las cifras exactas y la justificación militar, para Frédéric representó un fracaso moral profundo. Como protesta silenciosa, Frédéric presentó su renuncia al día siguiente del bombardeo. Sin embargo, el primer ministro Churchill personalmente intervino para evitar que se fuera, reconociendo su valor continuo para el esfuerzo bélico en sus etapas finales. Lo entiendo, Winterbottom, le dijo Churchill durante una breve reunión privada. Lleva el peso de lo que ha creado. Pero la guerra aún no ha terminado, y todavía lo necesitamos. Cuando todo esto termine, podrá juzgarnos a todos, incluido a sí mismo. Hasta entonces, hay trabajo por hacer. Aceptando el argumento pragmático de Churchill, Frédéric retiró su renuncia pero insistió en una condición. Tendría autoridad para vetar el uso de su sistema contra objetivos puramente civiles durante las últimas etapas de la guerra. Sorprendentemente, esta condición fue aceptada, aunque con la estipulación de que podría ser anulada por orden directa del primer ministro. Durante los últimos meses de la guerra en Europa,
Frederick se dedicó a refinar el sistema Winterbottom para maximizar su precisión contra objetivos militares e industriales específicos. Su trabajo contribuyó significativamente al colapso final de la capacidad alemana para continuar la guerra, mientras minimizaba, en la medida de lo posible, las bajas civiles adicionales. Cuando Alemania finalmente se rindió el 8 de mayo de 1945, Frederick no participó en las celebraciones jubilosas que estallaron en Londres y otras ciudades aliadas. En cambio, pasó el día solo en su laboratorio, reflexionando sobre el papel que había jugado en los eventos de los últimos años. La guerra ha terminado, pero las preguntas que plantea apenas comienzan, escribió en su diario esa noche. ¿Qué responsabilidad tenemos los ingenieros por lo que creamos? ¿Dónde está la línea entre el progreso técnico y la destrucción moral? No tengo respuestas, solo la certeza de que estas preguntas me perseguirán el resto de mi vida. Con Europa en paz pero Japón aún en guerra, la atención militar se desplazó hacia el Pacífico. Frederick, agotado física y emocionalmente por sus años de trabajo incesante, solicitó un permiso prolongado. Para su sorpresa, fue concedido, junto con una carta de agradecimiento personal del rey Jorge V y la promesa de un reconocimiento oficial una vez que la guerra terminara completamente. Durante este descanso, Frederick viajó a Cornualles, alquilando una pequeña cabaña junto al mar. Por primera vez en años, permitió que su mente descansara del incesante problema-solución que había definido su existencia. Pasaba horas caminando por los acantilados, observando pájaros, o simplemente sentado mirando las olas. Fue durante esta pausa que recibió una carta inesperada de Margaret Bennington. Estaba siendo enviada a Los Álamos, Nuevo México, para trabajar en un proyecto clasificado americano. No podía dar detalles, pero insinuaba que involucraba principios físicos que harían que las bombas convencionales parecieran juguetes de niños. La carta perturbó profundamente a Frederick. Aunque no sabía exactamente qué estaba siendo desarrollado en Los Álamos, el proyecto Manhattan que crearía la bomba atómica, su intuición de ingeniero le decía que la humanidad estaba a punto de cruzar otro umbral tecnológico con implicaciones morales enormes. Abandonando su retiro, regresó apresuradamente a Londres y solicitó una reunión con Churchill. Utilizando su considerable influencia, logró ser escuchado. Primer ministro, dijo Frederick durante su reunión, creo que los americanos están desarrollando un arma de potencia sin precedentes. Si es lo que sospecho, cambiará fundamentalmente la naturaleza de la guerra y planteará preguntas morales que hacen que nuestros debates sobre bombardeos estratégicos parezcan triviales. Churchill, quien efectivamente estaba informado sobre el proyecto Manhattan a través del Acuerdo de Quebec, no confirmó ni negó las sospechas de Frederick. Sin embargo, reconoció la preocupación genuina del ingeniero. Winterbottom, la ciencia y la tecnología avanzan inexorablemente, respondió Churchill. No podemos detener ese avance, solo podemos esperar guiarlo con alguna medida de sabiduría. Su sistema ha salvado incontables vidas aliadas y acortado esta guerra. Lo que venga después, bueno, esa será otra batalla, posiblemente más moral que física. Frustrado por la respuesta evasiva, pero reconociendo que había llegado al límite de su influencia, Frederick regresó a su trabajo. Japón seguía luchando, y su sistema aún tenía un papel que desempeñar en el teatro del Pacífico, donde las distancias enormes y las condiciones difíciles hacían que la navegación precisa fuera aún más crucial. Trabajando con la Fuerza Aérea estadounidense, Frederick adaptó el sistema Winterbottom para las operaciones en el Pacífico, tomando en cuenta factores como la mayor distancia desde las bases, las diferentes condiciones atmosféricas y la naturaleza distinta de muchos objetivos japoneses, que incluían instalaciones industriales más dispersas que en Alemania. Durante este periodo, vivía con la constante preocupación por lo que Margaret podría estar ayudando a crear en Nuevo México. Sus cartas, aunque frecuentes, eran cuidadosamente vagas sobre su trabajo, limitándose a comentarios personales y preguntas sobre su bienestar. El 6 de agosto de 1945, Frederick estaba en una reunión en el Ministerio del Aire cuando llegó la noticia. Una bomba de nuevo tipo, de potencia sin precedentes, había sido lanzada sobre Hiroshima, Japón. Los detalles iniciales eran escasos, pero las primeras estimaciones hablaban de destrucción masiva y decenas de miles de víctimas instantáneas. Frederick se quedó paralizado, comprendiendo inmediatamente lo que había sucedido. Lo que tanto había temido se había materializado. La humanidad había cruzado otro umbral en su capacidad de autodestrucción. Sus propias contribuciones a la precisión del bombardeo aéreo, que una vez le habían parecido monumentales, ahora se veían eclipsadas por este nuevo y terrible avance. 3 días después, una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki.
y el 15 de agosto, Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, Frederick se encontró en una posición paradójica. Por un lado, era aclamado como un héroe, recibiendo la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones al esfuerzo bélico. Por otro, era atormentado por pensamientos sobre las implicaciones morales de su trabajo y el futuro de la guerra aérea en la era atómica. Pasé años perfeccionando la precisión, confió a Margaret cuando ella regresó de Los Álamos, igualmente perturbada por su papel en el desarrollo de la bomba atómica. Y ahora llega un arma que hace que la precisión sea irrelevante. Una bomba, una ciudad. En los meses siguientes, mientras Gran Bretaña y el mundo comenzaban el largo proceso de reconstrucción, Frederick tuvo que decidir qué hacer con el resto de su vida. Tenía solo 33 años, pero sentía el peso de décadas en sus hombros. Varios caminos se abrieron ante él. El recién formado Ministerio de Defensa le ofreció un puesto permanente de alto nivel, desarrollando la próxima generación de sistemas de navegación y orientación. Varias universidades, incluyendo su alma mater Cambridge, le propusieron cátedras. Y empresas privadas, ansiosas por aprovechar su genio para aplicaciones comerciales, le presentaron ofertas lucrativas. Para sorpresa de muchos, Frederick rechazó todas estas oportunidades. En cambio, aceptó un modesto puesto en la recién formada Organización de las Naciones Unidas, trabajando lo que entonces era un campo oscuro, el control de armamentos y desarme. He pasado 6 años perfeccionando el arte de la destrucción, explicó a un perplejo funcionario del ministerio que intentaba convencerlo de quedarse. Ahora quiero dedicar el resto de mi vida a intentar controlarla. En la ONU, Frederick se convirtió en una voz temprana y apasionada advirtiendo sobre los peligros de la carrera armamentista que ya veía formándose entre las superpotencias emergentes. Utilizando su conocimiento técnico y su experiencia directa en el desarrollo de tecnología militar, podía hablar con autoridad única sobre las implicaciones reales de estos avances. No soy un idealista, declaró durante una conferencia en 1947. Soy un ingeniero. Y como ingeniero, les digo que el camino que estamos tomando conduce a sistemas de armamento de precisión cada vez mayor, potencia explosiva cada vez mayor, y cada vez menos oportunidad para la humanidad de corregir el rumbo una vez que se inicie un conflicto. Su postura atrajo tanto admiración como críticas. Para algunos, era un visionario que intentaba salvar al mundo de sus peores impulsos. Para otros, particularmente en círculos militares y políticos, era un hipócrita que había ayudado a crear las mismas armas contra las que ahora predicaba. Margaret Bennington, quien se había convertido en una colaboradora cercana y eventualmente en su esposa en 1948, lo defendía fervientemente. Nadie tiene mayor derecho moral a hablar sobre estos peligros, argumentaba. Precisamente porque ha visto desde dentro cómo funcionan estos sistemas, porque ha luchado con las consecuencias de sus propias creaciones, su voz lleva una autoridad que los teóricos nunca podrán tener. Durante los años 50, mientras la Guerra Fría se intensificaba, Frederick trabajó incansablemente en iniciativas para promover limitaciones en pruebas nucleares, transparencia en capacidades militares y, eventualmente, tratados de reducción de armamentos. A menudo se encontraba nadando contra la corriente política predominante, especialmente durante los periodos de mayor tensión entre este y oeste. Hay tanto miedo, escribió en su diario durante la crisis de Corea. Y el miedo es el enemigo de la racionalidad. Cada lado está convencido de que debe seguir armándose para protegerse. Y así, todos nos volvemos menos seguros. En términos personales, estos años le brindaron algo de la paz que había eludido durante tanto tiempo. Su matrimonio con Margaret era una asociación tanto intelectual como emocional. Ambos comprendían, como pocos podían, el peso de haber contribuido a tecnologías de destrucción masiva. Juntos encontraron formas de canalizar esa carga hacia trabajo constructivo. En 1953, la pareja tuvo una hija, Eleanor, a quien ambos adoraban. Frederick era un padre devoto, determinado a estar presente en la vida de su hija de una manera que no había podido estar para Elizabeth durante la guerra. A menudo llevaba a la pequeña Eleanor a su oficina en la ONU, explicándole pacientemente lo que hacía en términos que una niña podía entender. Papá ayuda a las personas a hablar en lugar de pelear. Sin embargo, la salud de Frederick comenzó a deteriorarse prematuramente. Años de trabajo extenuante, estrés constante y considerable culpa habían cobrado su precio. A los 45 años, sufrió su primer ataque cardíaco, seguido por una serie de problemas de salud que lo obligaron a reducir su ritmo de trabajo.
Durante su convalecencia, comenzó a escribir sus memorias, no como un ejercicio de autojustificación, sino como un testimonio honesto de su viaje moral y técnico. El resultado fue El dilema del ingeniero, publicado en 1958, un libro extraordinariamente franco sobre los desafíos éticos de la innovación tecnológica en contextos militares. El libro causó sensación. Algunos críticos lo denunciaron como una traición a los secretos nacionales, a pesar de que Frédéric había sido meticuloso en evitar revelar detalles técnicos clasificados. Otros lo aclamaron como una reflexión crucial sobre la responsabilidad científica en la era nuclear. Para el público general, proporcionó una rara visión de los dilemas morales enfrentados por aquellos que desarrollaban las tecnologías de las que dependía la seguridad nacional. No pretendo tener respuestas definitivas, escribió Frédéric en el prefacio. Solo espero que al compartir mis propias luchas, pueda animar a la próxima generación de ingenieros, científicos y técnicos a considerar las implicaciones más amplias de su trabajo antes de que sea demasiado tarde para cambiar de rumbo. El impacto del libro fue mayor de lo que Frédéric había anticipado. Se convirtió en lectura obligatoria en programas de ética de ingeniería en universidades de todo el mundo. Inspiró debates sobre la responsabilidad profesional en campos que iban desde la física nuclear hasta la naciente ciencia de la computación. A principios de los años 60, a pesar de su salud cada vez más frágil, Frédéric emergió como una figura respetada en el movimiento internacional por el desarme. Cuando el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares fue firmado en 1963, prohibiendo las pruebas atmosféricas, submarinas y espaciales, muchos de los involucrados reconocieron la influencia de sus incansables esfuerzos. Sin embargo, incluso este logro significativo no le brindó la paz completa que buscaba. Como le confió a Margaret, hemos prohibido las pruebas visibles, lo cual es un comienzo. Pero las armas siguen ahí, multiplicándose bajo tierra, fuera de la vista. Y mi sistema sigue evolucionando también, en formas que nunca imaginé. Tenía razón. El sistema Winterbottom, aunque ya no conocido por ese nombre, había evolucionado en una variedad de tecnologías de guía de precisión utilizadas por fuerzas aéreas de todo el mundo. Los principios que había pionerizado se habían incorporado en generaciones sucesivas de sistemas de navegación y orientación, cada vez más precisos y letales. Esta realidad le pesaba, pero Frédéric había llegado a una aceptación matizada de su legado. Como explicó durante una entrevista en 1964, no puedo deshacer lo que creé, ni pretendo que no tuviera valor militar real. En tiempo de guerra, salvó vidas aliadas y ayudó a derrotar una tiranía genuina. Lo que puedo hacer es trabajar para asegurar que tales tecnologías se utilicen con restricción, bajo controles adecuados, y siempre con plena conciencia de sus consecuencias humanas. El 4 de noviembre de 1965, Frédéric Winterbottom fue despertado temprano por una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba un antiguo colega del Ministerio de Defensa británico. Su voz sonaba tensa, casi apologética. Fred, siento molestarte así, pero pensé que deberías saberlo antes de que aparezca en las noticias. Han utilizado una variante avanzada del sistema en Vietnam. Precisión milimétrica. Están llamándolo bombardeo quirúrgico. Frédéric se sentó en la cama, su corazón latiendo irregularmente. Aunque había seguido los acontecimientos en Vietnam con creciente preocupación, esta noticia representaba su peor temor. Su creación, refinada y perfeccionada a lo largo de 2 décadas, estaba siendo desplegada en otro conflicto. ¿Qué objetivos?, preguntó, temiendo la respuesta. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Entiendo, dijo Frédéric finalmente. Gracias por avisarme. En las semanas siguientes, mientras los bombardeos sobre Vietnam del Norte se intensificaban, Frédéric experimentó lo que solo podía describir como una recaída de la angustia moral que había sentido durante la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de aldeas vietnamitas destruidas con precisión quirúrgica lo atormentaban. A sus 53 años, con la salud ya comprometida, sus médicos le advirtieron contra cualquier actividad estresante. Margaret, igualmente preocupada, le suplicó que pensara en Eleanor, ahora una brillante adolescente, que necesitaba a su padre. No puedo quedarme callado, respondió Frédéric. No esta vez. Durante la guerra, podía justificar mi silencio. Estábamos luchando por nuestra supervivencia contra un mal innegable. Pero esto es algo diferente. Contra el consejo médico y las objeciones de muchos colegas, Frédéric comenzó a hablar públicamente contra el uso de sistemas de bombardeo de precisión en Vietnam. Escribió artículos, dio entrevistas,
y eventualmente testificó ante un comité del Congreso de los Estados Unidos. Su mensaje era consistente y directo. La precisión técnica no garantizaba la precisión moral o estratégica. El hecho de que una bomba pudiera dar exactamente en su objetivo designado no significaba que ese objetivo estuviera correctamente elegido, ni que el bombardeo fuera la respuesta adecuada al conflicto en primer lugar. He pasado mi vida perfeccionando sistemas para que las bombas caigan exactamente donde apuntamos, declaró en una entrevista particularmente franca con la BBC. Ahora les digo que debemos tener igualmente cuidado sobre dónde decidimos apuntar, y si debemos apuntar en absoluto. Esta posición le granjeó tanto admiradores como detractores. Para el creciente movimiento antibélico, se convirtió en un aliado inesperado y poderoso, un insider del establecimiento militar industrial que ahora criticaba sus propias creaciones. Para muchos en círculos gubernamentales y militares, era un traidor, o en el mejor de los casos, un idealista ingenuo que no comprendía las realidades geopolíticas de la Guerra Fría. La tensión de esta nueva fase de activismo público cobró un precio elevado en su ya deteriorada salud. En mayo de 1966, sufrió un segundo ataque cardíaco, más severo que el primero. Durante su recuperación en el hospital, recibió una visita sorpresa de un antiguo compañero del equipo original que había desarrollado el sistema Winterbottom. «Sabes, Fred», dijo el visitante, ahora un ejecutivo de una importante compañía de defensa, muchos de nosotros pensamos que estás siendo demasiado duro contigo mismo. Creamos una herramienta. Cómo se utiliza esa herramienta no es nuestra responsabilidad. Frederick, débil pero aún articulado, respondió, esa es precisamente la actitud que ha permitido cada avance en nuestra capacidad de destruirnos unos a otros. Solo soy el ingeniero. Las decisiones morales corresponden a otros. Me tomó demasiado tiempo, pero ya no puedo esconderme detrás de esa excusa. A pesar de las advertencias de sus médicos, Frederick continuó su activismo una vez que fue dado de alta del hospital. Ayudó a fundar la Asociación de Científicos e Ingenieros por la Responsabilidad Social, una organización dedicada a promover la ética en el desarrollo tecnológico, particularmente en contextos militares. La organización rápidamente atrajo a miembros de diversas disciplinas, muchos de ellos jóvenes profesionales inspirados por el dilema del ingeniero y las posturas públicas de Frederick. Juntos desarrollaron un código de ética profesional que enfatizaba la consideración de las consecuencias más amplias del trabajo técnico, más allá de los estrechos parámetros del éxito ingenieril. A medida que la década de 1960 avanzaba hacia su turbulento final, el activismo de Frederick se extendió para abarcar preocupaciones más amplias sobre la dirección de la tecnología militar. Expresó alarma particular ante el desarrollo de los primeros sistemas de guía computerizados, que prometían llevar la precisión a niveles aún más extraordinarios, mientras potencialmente reducían la intervención humana en decisiones críticas de vida o muerte. Estamos creando sistemas tan complejos que ninguna persona individual puede comprender completamente cómo funcionan, advirtió en una conferencia en 1968. Y al mismo tiempo, estamos delegando cada vez más autoridad a estos sistemas. Esta combinación debería preocuparnos profundamente. Sus advertencias resultarían notablemente proféticas. En las décadas siguientes, el desarrollo de municiones guiadas por computadora, drones, y eventualmente armas parcialmente autónomas seguiría precisamente la trayectoria que había anticipado, planteando dilemas éticos y legales que aún estamos abordando hoy. En su vida personal, esta época trajo tanto desafíos como alegrías. Su hija Eleanor ingresó a Oxford para estudiar filosofía y ciencias políticas, inspirada en parte por las preocupaciones éticas de su padre. Margaret continuaba su propia carrera destacada, habiendo pasado de las matemáticas aplicadas a la criptografía, donde trabajaba en desarrollar estándares de seguridad para comunicaciones civiles. La familia Winterbottom se había convertido en un núcleo de pensamiento progresista e interdisciplinario. Su modesta casa en las afueras de Londres frecuentemente albergaba reuniones informales donde científicos, filósofos, activistas y artistas debatían las grandes cuestiones de la época, desde la carrera armamentista hasta los derechos civiles y la naciente conciencia ambiental. A principios de 1969, la salud de Frederick sufrió otro revés significativo. Un tercer ataque cardíaco, seguido por complicaciones respiratorias, lo dejó considerablemente debilitado. Por primera vez, comenzó a hablar abiertamente con Margaret y Eleanor sobre la posibilidad de que no le quedara mucho tiempo. «No tengo miedo de morir», les dijo durante una tarde tranquila en el jardín de su casa. «Solo lamento no haber comenzado antes este trabajo de concientización. Pasé demasiados años convenciéndome de que mi responsabilidad terminaba con la excelencia técnica».
Durante esta etapa final de su vida, Frédéric dedicó sus energías limitadas a asegurar que su mensaje perdurara. Trabajó con Margaret para organizar sus papeles, correspondencia y escritos inéditos, estableciendo lo que eventualmente se convertiría en el Archivo Winterbottom para la ética en ingeniería, ahora albergado en la Universidad de Cambridge. También dedicó tiempo a escribir cartas personales a jóvenes ingenieros y científicos que le habían escrito buscando consejo. En estas correspondencias, frecuentemente compartía reflexiones que no se había sentido cómodo expresando públicamente. La innovación técnica es seductora, escribió a un joven físico que trabajaba en investigación de defensa. Resolvemos problemas fascinantes, superamos limitaciones que parecían insuperables, ampliamos los límites de lo posible. Esta seducción puede cegarnos a las preguntas más amplias. ¿Debería resolverse este problema? ¿A quién beneficia realmente esta innovación? ¿Qué puertas estamos abriendo que quizás no podamos cerrar después? El deterioro de Frédéric continuó a lo largo de 1969 y principios de 1970. Para mayo, estaba confinado principalmente a una silla de ruedas, requiriendo oxígeno suplementario frecuente. A pesar de estas limitaciones físicas, su mente permanecía aguda y continuaba siguiendo desarrollos en tecnología militar y negociaciones de desarme con atención detallada. Fue durante este periodo que recibió una invitación inesperada. El Real Instituto de Ingenieros Británicos, que décadas antes lo había honrado por sus contribuciones técnicas durante la guerra, ahora deseaba que diera la prestigiosa conferencia anual Faraday. El tema sugerido: innovación y responsabilidad, reflexiones de una carrera en ingeniería. Aceptar significaría un esfuerzo físico considerable. Margaret y sus médicos se opusieron inicialmente, temiendo que la tensión pudiera provocar otro ataque cardíaco. Pero Frédéric insistió. Si puedo hacer una última contribución, argumentó, que sea esta. Una oportunidad de hablar directamente a la próxima generación de ingenieros, en un foro que no pueden ignorar. A regañadientes, Margaret aceptó ayudarlo a preparar el discurso. Durante semanas, trabajaron juntos redactando, revisando y puliendo lo que ambos sabían podría ser su declaración final al mundo que había ayudado a transformar. El 15 de junio de 1970, Frédéric Winterbottom, notablemente frágil pero impecablemente vestido, fue ayudado a subir al podio en el histórico auditorio del instituto. Ante una audiencia que incluía algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería británica, así como estudiantes que representaban su futuro, comenzó su discurso. He sido ingeniero toda mi vida adulta. He conocido el incomparable placer de resolver problemas técnicos aparentemente insolubles. He experimentado la emoción de ver mis ideas convertirse en realidad y cambiar el mundo de maneras tangibles. Pero también he aprendido, demasiado lentamente y a un costo demasiado alto, que la excelencia técnica sin brújula moral puede llevar a tragedias inimaginables. Durante la siguiente hora, Frédéric ofreció un recuento extraordinariamente honesto de su carrera, desde sus innovaciones durante la guerra hasta su posterior activismo. No se excusó ni se juzgó con dureza excesiva, sino que describió con franqueza los dilemas reales que había enfrentado y cómo sus perspectivas habían evolucionado con el tiempo. La parte más poderosa del discurso llegó cuando abordó directamente a los jóvenes ingenieros en la audiencia. Ustedes heredarán herramientas y capacidades que mi generación apenas podía soñar. La computación, la miniaturización, la automatización y numerosos avances que aún no podemos imaginar ampliarán el alcance de lo posible más allá de nuestros horizontes actuales. Con estas capacidades expandidas vendrá una responsabilidad igualmente expandida. Les pido que no cometan el error que cometí durante demasiados años: asumir que su responsabilidad termina con la excelencia técnica. Un puente perfectamente diseñado que conecta los lugares equivocados no es un triunfo de la ingeniería. Un sistema de armas perfectamente calibrado empleado en una guerra injusta no es un logro para celebrar. Su verdadera responsabilidad se extiende al cómo, por qué y para quién se utilizará su trabajo. Tiene no solo el derecho sino el deber de hacer estas preguntas, de expresar preocupaciones, y si es necesario, de trazar líneas que no cruzarán, incluso ante presión significativa. Tal postura no siempre será cómoda o popular. Puede costarles oportunidades, promociones, incluso carreras enteras. Pero les permitirá dormir por la noche. Y les aseguro, después de una vida en la que he conocido tanto el éxito profesional como el coste de comprometer principios fundamentales, que el sueño tranquilo es un recurso más precioso que cualquier premio o reconocimiento. Cuando Frédéric concluyó su discurso, hubo un momento de silencio absoluto, seguido por una ovación de pie que duró varios minutos.
Incluso aquellos que habían llegado escépticos respecto a su mensaje fueron conmovidos por la autenticidad y vulnerabilidad con que había compartido su experiencia. Fue su último acto público. 10 días después, Frederick Winterbottom falleció pacíficamente en su hogar, con Margaret y Eleanor a su lado. Tenía solo 58 años. El legado de Frederick ha resultado tan complejo y multifacético como el hombre mismo. Por un lado, los principios fundamentales de su sistema revolucionaron permanentemente la guerra aérea, estableciendo la base para generaciones sucesivas de armamento de precisión que continúan dominando conflictos hasta el día de hoy. Las líneas directas de influencia técnica son claras y documentadas. Desde los rudimentarios sistemas de la Segunda Guerra Mundial hasta los misiles de crucero Tomahawk, las bombas guiadas por láser utilizadas en guerras desde Vietnam hasta Irak, y los modernos drones armados controlados remotamente. Todos dependen de avances en navegación, orientación y precisión que pueden trazarse, al menos parcialmente, hasta las innovaciones pioneras de Frederick. Pero paralelamente a esta influencia técnica, corre una corriente igualmente poderosa de influencia ética. El dilema del ingeniero sigue siendo un texto fundamental en cursos sobre ética en ingeniería. La Asociación de Científicos e Ingenieros por la Responsabilidad Social continúa activa, abogando por consideraciones éticas en el desarrollo tecnológico. Y el archivo Winterbottom ha proporcionado recursos invaluables para académicos estudiando la intersección de tecnología, guerra y moralidad. Quizás lo más significativo es que su ejemplo personal, un ingeniero brillante que evolucionó de creador entusiasta a crítico reflexivo de sus propias innovaciones, ha inspirado a incontables profesionales técnicos a considerar las implicaciones más amplias de su trabajo. ¿Fue Frederick Winterbottom un héroe o un villano? La pregunta misma refleja la dicotomía simplista que él luchó por superar. Fue un ser humano, brillante pero falible, que trabajó en circunstancias extraordinarias y llegó gradualmente a una comprensión más profunda de su propia responsabilidad moral. Como él mismo reconoció en la conclusión de sus memorias, no pretendo ser un modelo a seguir. He cometido errores, grandes y pequeños. He contribuido a sistemas que han tomado vidas junto con sistemas que las han salvado. Lo único que puedo ofrecer con confianza es la lección más importante que he aprendido. Nunca dejen de cuestionarse a sí mismos, sus supuestos y las implicaciones más amplias de lo que crean. Es en ese cuestionamiento constante donde reside nuestra mejor esperanza de progreso genuino. En 1985, 15 años después de su muerte, la conferencia Faraday que Frederick había dado se publicó como libro, alcanzando una audiencia global mucho más amplia. Incluyendo comentarios de destacados ingenieros, filósofos y activistas, el volumen revivió el interés en sus ideas entre una nueva generación enfrentando dilemas éticos en campos emergentes como la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la ciberseguridad. Un joven programador, tras leer el libro, escribió en su blog: Winterbottom habla a través de décadas directamente a los dilemas que enfrentamos hoy. Cambia bombas de precisión por algoritmos de vigilancia o sistemas de armas autónomas, y su análisis sigue siendo sorprendentemente relevante. En 2012, al cumplirse el centenario de su nacimiento, la BBC produjo un documental titulado El hombre que hizo llover bombas, explorando tanto sus innovaciones técnicas como su evolución ética. El programa atrajo atención renovada a su historia, particularmente en un momento en que los drones armados y otras formas de guerra de precisión estaban generando debates intensos sobre ética militar. Margaret Winterbottom, que sobrevivió a su esposo por casi 3 décadas, dedicó sus años restantes a preservar y promover su legado ético mientras mantenía una notable carrera propia en matemáticas aplicadas. Antes de su fallecimiento en 1999, estableció la beca Winterbottom en ética e ingeniería en Cambridge, que continúa apoyando a estudiantes interesados en estas intersecciones. Eleanor Winterbottom siguió un camino diferente pero complementario al de sus padres, convirtiéndose en una destacada filósofa especializada en ética de la tecnología. Su libro La responsabilidad del innovador, publicado en 2001, amplía muchas de las preocupaciones de su padre y las aplica a desafíos contemporáneos. Hoy, mientras enfrentamos cuestiones cada vez más complejas sobre la intersección de tecnología avanzada y valores humanos, la vida y legado de Frederick Winterbottom ofrecen una perspectiva valiosa. Nos recuerdan que el progreso técnico, por impresionante que sea, debe estar siempre anclado en consideraciones más amplias de propósito humano y responsabilidad moral. Como él mismo insistió repetidamente, la pregunta crucial nunca es simplemente ¿podemos hacerlo?, sino ¿deberíamos hacerlo? ¿Para qué fines? ¿Con qué salvaguardas? ¿Y quién asumirá la responsabilidad de las consecuencias? Estas preguntas,
planteadas por un ingeniero que vio tanto el potencial como los peligros de la innovación sin restricciones, siguen siendo tan vitales hoy como lo fueron cuando el primero luchó con ellas en las salas de guerra de la Londres bombardeada. El sistema Winterbottom revolucionó la guerra aérea, transformando el bombardeo de un ejercicio de esperanza y probabilidad en una ciencia de precisión mortífera. Pero quizás el legado más duradero de su creador no sea la tecnología misma, sino su valentía en cuestionarla, y en desafiar a futuras generaciones a ejercer mejor juicio moral del que él creía haber mostrado inicialmente. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, donde armas cada vez más precisas y letales proliferan, y donde decisiones algorítmicas afectan cada aspecto de la vida humana. La advertencia de Frederick Winterbottom resuena con claridad renovada. La excelencia técnica sin brújula moral es el camino más seguro hacia la tragedia, pero su vida también ofrece esperanza. Nos muestra que la conciencia puede evolucionar, que la responsabilidad puede asumirse, y que incluso aquellos profundamente implicados en sistemas problemáticos pueden encontrar la fuerza para desafiarlos desde dentro. En las palabras que Eleanor Winterbottom eligió para el epitafio de su padre, primero enseñó al mundo a apuntar con precisión. Luego nos enseñó a cuestionar a dónde apuntamos. En ambas lecciones, su visión transformó nuestro futuro. El hombre que hizo llover bombas ya no está con nosotros. Pero sus preguntas continúan invitándonos a considerar no solo lo que podemos crear, sino lo que debemos crear para un futuro más humano, más justo y más sabio.